Nuestra generación está siendo testigo de eventos importantes. Hemos visto cambios dramáticos en la tecnología. Hemos visto un avance tecnológico como nunca. Pero a la par de ello, estamos siendo testigos de desastres naturales como nunca. En la historia se tienen registrados grandes desastres naturales. Los desastres naturales no son nuevos. Se han registrado en toda la historia, pero tal vez no habíamos sido testigos de ellos como ahora en este tiempo de globalización y de tecnología, que hace que los desastres naturales parezcan más cercanos a nosotros de lo que realmente están. Independientemente de que estén lejos o no, la humanidad ha visto grandes desastres naturales. En la historia se cuentan de erupciones volcánicas como la del Vesubio en el año 79, donde no se sabe cuánta gente murió, pero de las excavaciones de lo que quedó enterrado de este volcán en Pompeya y todas las ciudades alrededor, se encontraron al menos 1500 personas o restos de 1500 personas. Un desastre muy tremendo que fue Krakatoa, que es otro volcán en el Asia, en el año 1888, es decir, hace siglo y medio. Eso fue un desastre natural que tuvo repercusiones ecológicas muy grandes durante mucho tiempo y que trajo aproximadamente unas 36,000 muertes. Terremotos, se tiene registro de un terremoto en el año 1755 en Portugal, o el terremoto de Lisboa. Este terremoto no sabe cuánta gente murió, pero se piensa que el rango de lo que se piensa es muy amplio. Lo mínimo que piensan es que murieron 10,000 personas, pero pudieron haber muerto hasta 100,000 personas. Fue un terremoto y un maremoto en el área de Portugal. En los últimos años, sin irnos tan lejos, podemos recordar, usted y yo podemos recordar desastres naturales en los últimos 10 años, como por ejemplo el tsunami en el Océano Índico en el 2004. Ese tremendo tsunami acarreó de 230,000 a 280,000 muertes. El terremoto, tsunami y desastre nuclear de Japón en el 2011 se tiene registro de unos 16,000 muertos. Personalmente hemos estado en algunos de ellos. Personalmente yo desde niño experimenté el terremoto del 85 en México, que tuvo muchísimos muertos allá. Fue una situación catastrófica que afecta toda la vida de una ciudad, de un país. Hemos estado cerca y hemos experimentado la mayoría de nosotros o todos nosotros terremotos y huracanes. Y esto sin contar un montón de otros sin número de desastres que están sucediendo. Durante las últimas semanas, mi hermano, esto estamos hablando ya de una historia de muchos años, pero si miramos hacia unas semanas atrás, es increíble que si no contamos los incendios forestales que están sucediendo actualmente en California, en estas pocas semanas hemos estado al pendiente de al menos 4 huracanes y un terremoto. Es increíble. Los desastres naturales están alrededor de nosotros. Y siempre que esto sucede, nos hacemos algunas preguntas. No puedo decir que la gente se hace estas preguntas. Todos nosotros nos hacemos estas preguntas. Tengo dos. La primera de ellas es, ¿por qué nos está pasando esto? La segunda, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Lea conmigo el Salmo número 46, versículo 1 al 3, porque es el Salmo de los desastres. Salmo 46, 1. Algunos lo han nombrado un salmo apocalíptico, porque realmente habla de un futuro, pero de una esperanza que tenemos los que confiamos en Dios. Dice así la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este tema se llama una perspectiva espiritual de un desastre natural. Una perspectiva espiritual de un desastre natural. Creo muy oportuno hablar este tema en estos días para poder instruirnos y para poder establecer una perspectiva espiritual en todas las cosas que no nada más están sucediendo hoy, sino que ya sucedieron en el pasado y que posiblemente seguirán sucediendo. Dos preguntas que le mencioné. ¿Por qué nos está pasando esto? Dos, ¿por qué nos está queriendo decir Dios? Estas preguntas son válidas. Sin embargo, la respuesta no es sencilla, si es que la hay. Y la respuesta debe ir más allá de un simple Dios nos está castigando o esto es un castigo de Dios. La primera respuesta que viene al corazón o a la mente de muchas personas es que Dios está trayendo juicio y está trayendo castigo a las naciones, a los pueblos. ¿Será verdad? ¿Será real? ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? ¿Qué enseña la Biblia acerca de los desastres naturales? ¿Cómo debemos entenderlos desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo debemos entender los desastres naturales desde el punto de vista espiritual? Espiritualmente los desastres, mi hermano, no hablan por sí mismos. Los desastres se viven y los vivimos de diferente manera. Así que cada uno de nosotros debemos discernirlos a la luz de la palabra y de la directriz que el Espíritu Santo traiga a cada persona en su intimidad personal. Así que yo quiero hablarle en esta mañana de 4 puntos o de 4 lecciones que nos dan los desastres naturales desde el punto de vista espiritual para que podamos asimilarlos como tal. Número 1. Los desastres naturales nos muestran la potencia y la grandeza de Dios. Los desastres naturales lo que nos muestran son la potencia y la grandeza de Dios. La Biblia nos enseña que Dios en esa grandeza que tiene, en esa potencia, se manifiesta con terrores. Diga, terrores. Esa palabra no nos gusta. Y no la relacionemos con el susto de los monstruos, de los espíritus. El terror del cual estoy hablando es aquel sentimiento y reacción del ser humano que tiene ante las cosas que están más allá de su entendimiento, de su alcance y de su capacidad. Cualquier cosa que va más allá de su entendimiento y de su capacidad produce en el ser humano temor. La Biblia está llena de reflexiones y de esta palabra, no temáis. Y es una palabra que no le puede decir un ser humano solamente a otro ser humano, porque todos los seres humanos tememos. Hay una naturaleza en nosotros, hay un sentimiento en nosotros que nos hace temer. Lo interesante de la palabra y de la escritura es que cuando se nos dice no temas es Dios hablándonos. Y es el único que tiene la autoridad para decirnos no temas. Sin embargo, debemos entender lo tremendo que es Dios. Si Dios nos dice no temas es porque Él cuando se revela con terrores. Se revela con grandes cosas. Vamos a la Biblia. Salmo 29. El Salmo 29 es un himno al poder y la potencia y grandeza de Dios. Y cuando usted lee esto, debe conocer a Dios. Qué tremendo, qué grande y qué potente es Él. Por algo la canción que dice cuán grande es Él. Dice así la escritura en el Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria.
Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Sabe cuál es el templo de Dios? Toda la creación. Y toda la creación, ¿qué hace? Proclama su gloria. ¿Y cómo la proclama? A lo mejor esto no lo había analizado, hermano, pero aún los desastres proclaman la gloria de Dios. Nosotros le tenemos miedo a los huracanes, le tenemos miedo a los terremotos, les tenemos miedo, hermano, a los fuegos, a las tempestades. Pero ellos en sí proclaman la gloria de Dios. Claro que traen desastres, claro que traen cosas tremendas que no queremos, pero en ello está la gloria de un Dios que es más grande que todo ello. Amén. ¿Alguien puede detener un huracán? Cuando Dios lo manda, nadie lo detiene. Eso habla de la grandeza y el poder de Dios. ¿Sí? Miren lo que dice Apocalipsis 11:19. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo se expresa Dios? Definitivamente nos gusta la parte que Dios expresa con bondad y con ternura. El Señor Jesús se mostró con bondad, con ternura. El Señor Jesús también se mostró con enojo. Un día se manifestará con ira y ahorita vamos a hablar de la ira de Dios. Pero la gloria de Dios es tan tremenda y la gloria de Dios se manifiesta a través de los fenómenos naturales. Apocalipsis 11:19, fíjese lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y qué pasó? Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que cuando Dios habla, así que cuando Dios se manifiesta, así que cuando Dios, hermano, en su grandeza se quiere glorificar, hermano, debemos entender que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es poderoso. Hermano, aún estas cosas son para que levantemos nuestras manos y conozcamos a nuestro Dios y la grandeza de nuestro Dios. No podemos hablar de la bondad de Dios y no podemos hablar de la misericordia y la gracia de Dios separada de su poder, de su grandeza y de lo terrible que es. Amén. Así que el control que tiene sobre los desastres naturales muestra su grandeza, pero también nos muestra a nosotros nuestra pequeñez. Cuando nos paramos, hermano, delante de un desastre de esto, ¿qué somos los seres humanos? Nada. Así que su grandeza, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace temer y nos humilla. Dios tiene que manifestarse a los hombres como con grandeza para que el hombre sepa que tiene que humillarse. Debemos reconocer, hermano, que no podemos hacer nada en contra de esos grandes terremotos, esos grandes tsunamis, más que correr y protegernos. La respuesta del ser humano en este tiempo de tecnología, en este tiempo de comunicaciones, ha sido maravillosa. Hemos aprendido a defendernos en contra de los grandes desastres naturales. Sin embargo, también tenemos consecuencias. No salimos invictos y no podemos detenerlos. ¿Podremos detenerlos? Se habla de un calentamiento global. Algunos están de acuerdo y algunos no. Independientemente de que eso exista, los desastres naturales seguirán vigentes, a menor o mayor grado. No sabemos dónde va a pegar el siguiente huracán. No sabremos dónde va a formarse. No sabemos en qué año aparecerá. No sabemos cuándo habrá otro terremoto. Se habla de un terremoto que ha de venir, el grande terremoto en San Francisco. No sabemos cuándo va a suceder. La Ciudad de México. La Ciudad de México apenas sufrió un terremoto. Déjame decirle que fue más grande que el del 85.
el terremoto de hace unos días. Fue más fuerte. Obviamente fue diferente, por lo cual en el 85 fue un desastre. Pero no sabemos cuándo va a suceder. Y eso nos hace ver cuán pequeños e indefensos somos sin Dios. Pero Dios tiene el control. Lo que debemos aprender, hermano, es que Dios tiene el control. Él lo manda a donde Él quiere. Él lo va a mandar y va a hacer todo aquello que debe hacer cada uno de esos desastres. Amén. Son desastres naturales, como su nombre lo indica, no los podemos detener. Los volcanes van a estallar porque nuestra tierra tiene incandescencia dentro, porque nuestra tierra está formada por placas tectónicas. Va a seguir lloviendo y va a seguir habiendo huracanes, ¿por qué? Porque así funciona la tierra, así funciona el equilibrio ecológico, así Dios lo diseñó. La tierra seguirá girando a menos que Él mande una palabra y algo suceda y cambie. Dios no cambia sus planes, yo creo, hermano. Pero sí obra en base a la oración. Ahora, hasta ahorita yo no he visto una oración en estos tiempos que cambie la ruta. Algunos han dicho es que oramos y cambió Dios la ruta de un huracán. Pues quién sabe. Pero de que Dios los envió, Dios lo envió. Y tenemos que aprender a lidiar con ellos de una manera espiritual. Definitivamente lo que sí tengo que decirle, hermano, que cuando no estoy diciendo que seamos irresponsables a la hora de que hay un desastre natural, tenemos que prepararnos. Eso es nuestra responsabilidad. Las autoridades nos dicen, viene un huracán, ¿qué hay que hacer? Prepararnos. Prepararnos físicamente y prepararnos espiritualmente ante los desastres naturales. Porque usted no puede decir, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Cuando viene un desastre natural, a todos nos va a llegar. Y de esto vamos a aprenderlo. Amén. Entonces, número 1, los desastres naturales nos muestran la potencia y la grandeza de Dios. Número 2, los desastres de hoy nos dan una idea de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra para el pecador. Los desastres naturales que hoy experimentamos son una probadita, hermano, de los desastres naturales que la Biblia ha profetizado que han de suceder en la gran tribulación. Vea lo que dice Mateo 24:21. Mateo 24:21. Mateo 24:21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay un momento en donde habrá en la tierra una gran tribulación. Para que usted sepa los detalles de esa gran tribulación, tiene que ir a los juicios, a las trompetas, a los sellos, a los ángeles que proclaman en el libro de Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis y se dará cuenta de los desastres naturales y la envergadura que tienen esos desastres naturales, tremendos desastres naturales. Lo que hoy estamos viviendo no se compara a lo que será en aquellos días. Aquí la Biblia dice, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio. La tribulación que hoy el mundo puede vivir no se compara con la tribulación que ha de venir. Así que los desastres de hoy y nuestra capacidad de recuperación, fíjese, los seres humanos tenemos una capacidad de recuperación. La ciudad de Houston ya se está recuperando. La ciudad de Houston ya está trabajando. Muchos que no tenían electricidad, ¿verdad, hermano César, que ya tiene electricidad? Hermano César ya está trabajando en la recuperación. Center Point ya está trabajando en la recuperación. ¿Sí? Se está trabajando, hermano. Y creemos que esta nación se recupera, esta nación sale adelante, a menos que Dios no lo permita. ¿Sí? Pero nos recuperamos. Y sabe una cosa, esto es un grande orgullo para el hombre.
sobre todo para este país, porque hay países que no se recuperan tan fácilmente. El terremoto de Haití es uno de los terremotos que más desastre han traído por ser un país pobre. Usted escuchó del terremoto de Haití de hace algunos años. Acabó con la ciudad un país pobre y no se ha recuperado, pero por su pobreza. Pero hay países que tienen recursos, como este país, se puede recuperar. Pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos hacemos orgullosos. Lo que nos está mostrando Dios a través de esto es, mira, de los desastres naturales de hoy te recuperas, pero de aquellos que vengan en la gran tribulación, no vas a poder recuperarte. Así que imagínese cómo van a ser esos desastres. Los desastres de hoy nos hablan de cómo serán los desastres que vienen. Hoy te recuperas, pero el día de mañana no te podrás recuperar. Ahora, los desastres de hoy, mi hermano, no necesariamente son juicios de Dios todavía. Precisamente porque los juicios de Dios se van a abrir hasta el futuro. Los desastres que son juicios de Dios son tremendos y de esos nadie se recupera. Porque el propósito que tienen los juicios de Dios es traer destrucción y verdadero juicio. Los desastres que hoy estamos experimentando traen madurez y nos llevan a reflexionar de la grandeza y del poder de Dios y nos dan una oportunidad. Y ahorita vamos a ver cómo nos deben hablar los desastres naturales a nosotros, los creyentes, los cristianos. Amén. Entonces, los desastres naturales nos hablan de la potencia y la grandeza de Dios. Número 2, los desastres naturales nos dan una idea de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra para el pecador en la gran tribulación. Número 3, los desastres de hoy son señales de su pronta venida. Los desastres de hoy son señales de su pronta venida. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículos 25 al 28. Lucas 21, 25 al 28. Dice así la escritura. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mi hermano, Dios antes de llegar anuncia su venida. Y cuando Dios llega, la tierra tiembla, hermano. Los vientos se mueven, el fuego se manifiesta. Dios cuando hace acto de presencia no lo anuncia lo anuncian los profetas, pero cuando aparece, aparece con gran gloria, potencia. Esto, hermano, que estamos viendo está anunciando la venida de nuestro Señor. Así que esto, hermano, aquí dice, miren, a algunos les da temor, pero nosotros es para levantar nuestra cabeza porque estamos listos para partir. Hermano, para los creyentes esto debe ser, claro que nos preocupan, claro que nos asustan, pero hoy tenemos que entender que estos desastres naturales nos hacen mirar al cielo y recordar que Jesús viene pronto. Él viene por segunda vez. Aquí hay una palabra que dice el versículo 26. ¿Qué hacen los hombres en el versículo 26? Desfallecen. Desfalleciendo los hombres, ¿por qué? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esa palabra desfallecer, un sinónimo es salírseles el alma. Es decir, que se les va, como decimos, se les va el alma de susto, de saber qué es lo que va a pasar.
Estos desastres naturales, hermanos, es increíble. Son increíbles. Para los que yo no estuve ahorita en el temblor de México, pero me impacta, ¿sabe por qué? Porque yo estuve en el 85, de niño, yo lo viví. Yo sé lo que se siente un terremoto de de más de 8 grados y el susto que se vive en la ciudad. Y después, hermano, temblorcitos chiquitos, el pánico que producía la gente. Si usted vivió en la Ciudad de México, en aquellos tiempos, después de mucho tiempo, el trauma que se vivía en la ciudad era grande. Cualquier temblor pequeño lo sentíamos. Es más, cuando no temblaba, nos paramos, ¿está temblando? Si se está moviendo una lámpara, pensábamos que está temblando y salimos corriendo, porque es un trauma terrible. Y vivió. De hecho, había algo, sentíamos que se movía la tierra, había algo en la gente y es terrible. Por eso que cuando ahorita el susto que se llevó la Ciudad de México fue grande, fue muy grande. Se nos sale el alma. Imagínese que lo agarra un temblor en un 13º piso, en un edificio alto, es, no se puede hacer nada, hermano. No puede bajar, no puede bajar. Es un susto. Pero aquí hay un contraste, mi hermano. Los hombres desfallecen, pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? Versículo 27. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están sucediendo, ¿qué debemos hacer? Erguíos, párate firme. La Biblia nos está diciendo, párense firmes, levanten su cabeza, porque el día que están esperando está cerca. Los desastres naturales nos están diciendo, el día está cerca, el reloj está marcando la medianoche. Estamos cerca. No sabemos el día ni la hora, pero esto nos dice, hermano, que el Señor está cerca, en cualquier momento puede aparecer. Debemos estar listos. ¿Cómo vamos a estar listos? Siga leyendo en el versículo 34. Ponga su atención en el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos desean disfrutar el gozo de aquel día? Para esto dice aquí la Biblia que debemos estar velando y orando, porque no sabemos el momento. ¿Sabe? Estos desastres naturales nos agarran desapercibidos. Es difícil prepararse completamente. Así será la venida del Señor, sorpresiva. Por eso nos dice, prepárate. Los desastres naturales nos enseñan algo. Hay que estar listos espiritualmente. Espiritualmente. Para estar, dice, estar dignos de recibir al Señor. Estar de pie a recibir al Señor. Cuidémonos y preparémonos, hermano, para los desastres naturales que siempre van a estar latentes hacia nuestras ciudades. Los huracanes. Esta es una ciudad de huracanes, de tornados. Aquí no me preocupo por los terremotos, gloria a Dios. Debemos prepararnos. Pero sabe una cosa, hay desastres más allá, que sí Dios nos está diciendo, que viene la gran tribulación para aquellos que no estuvieron listos para recibir al Señor cuando Él venga. Aquí dice que nos halle dignos de ser librados de los juicios que vendrán. Creemos, hermano, que la iglesia será arrebatada y por eso tenemos el entendimiento de que algunos se van a quedar. Aquí lo dice. Para que seas hallado digno de ser librado de ¿qué? De los desastres que vienen después. De aquello que te anuncia. Deja que Dios te libre. Prepárate espiritualmente. Velando y orando. ¿De qué debemos velar, mi hermano? Estar en guardia contra el pecado y el peligro.
Hay un pensamiento que me gusta de Matthew Henry, que se lo voy a dar aquí. Solo podemos estar seguros cuando estamos a salvo del pecado. Fíjense qué profundo es este pensamiento. Por eso quiero dárselo aquí. Solo podemos estar seguros cuando estamos a salvo del pecado. Cuando viene un terremoto, nos decían, si empieza a temblar, estás en un edificio, en un 8º piso, en un 9º piso, ¿qué vas a hacer? No vas a poder salir. No salgas corriendo. Métete debajo de un escritorio firme o ponte en los dinteles de las puertas, en los marcos de la puerta, que son los lugares relativamente más seguros. Pero hermano, hay edificios que quedaron colapsados completamente, así que no había lugar seguro. Solamente uno busca el lugar menos peor, a donde lo puedan encontrar y lo puedan rescatar. Cuando viene un huracán y nos dicen evacuación, ¿cómo queda esta calle, hermano? El 45. ¿Dónde está el 45, hermano? Para allá, esa calle. Esta está vacía, pero ¿qué? Está llena. Para ponernos en lugar seguro. Pero sabe una cosa, el lugar seguro para el creyente es en el lugar, como dice aquí, cuando estamos a salvos del pecado. Y a donde quiera que nos vayamos, ahí vamos a estar expuestos al pecado. Así que el único lugar seguro en contra del pecado es Cristo mismo. Estar firmes en Cristo y en la fe. Ponte a salvo, hermano. Ponte a salvo cuando viene un desastre natural. Ponte a salvo. Cuida tus pertenencias, cuida tu familia. Pero sabes, hay algo que debes pensar. Cada día tienes que ponerte a salvo del pecado. Orando y velando. Sirviendo al Señor. Salte de la vida de pecado. Salte de las amistades que te van a exponer al pecado. Tú no estás salvo ahí, tú no estás libre ahí. Tú estás expuesto. Tienes amistades que te invitan la cerveza, tienes amistades que te invitan el licor, la coca, lo que sea. Tienes amistades, estás en un lugar inseguro. Necesitas rodearte de gente que representan un lugar seguro, que es el pueblo de Dios. El único lugar seguro es la presencia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes. Sé parte del cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, estar en Cristo, pertenecer a Cristo, la salvación por la fe en Cristo. Eso es el lugar seguro, estamos en lugar seguro y cuidar nuestra salvación con temor y temblor para mantenernos en lugar seguro, porque Cristo viene pronto. Estas señales, hermano, nos muestran que el Señor viene pronto. Yo estaba impactado, hermano, ver 3 huracanes al mismo tiempo. Después de que recibimos uno, pues ya a uno le da temor y si se viene para acá, ya no queremos, ¿verdad?, que se vengan para acá. Pero había uno que acababa de entrar, nos había destruido la ciudad y habían 3 que, y ahí están. Ahorita ya está, ya entró a Florida. Sí. Harvey. José. Okay. Muy bien. Número 4. Número 4. Los desastres naturales hoy son llamados de arrepentimiento, no solo para los no creyentes, sino de manera especial para nosotros, los creyentes. Hay una idea muy generalizada, o escuchado, o lo llegamos a pensar, es que Dios le está hablando a esta nación. Yo no lo he pensado. Yo no lo he pensado. Es más, este huracán se lo mandó Dios a Trump, el presidente Trump, porque no quiere, no nos quiere. Porque no nos quiere. Y es para que Dios le está hablando a Trump, ¿verdad?
Dios le está hablando a nuestros políticos, Dios le está hablando, y eso quisiéramos que Dios les hable, ¿sí? Pero mire lo que el Señor Jesús enseña acerca de esto. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vaya conmigo. Cuando Dios les mandó un huracán, un terremoto a los haitianos, es que hay mucha idolatría en Haití, hay mucha, y se tiene razón, hay mucha brujería en Haití, hay muchas cosas, y uno dice, bueno, es que Dios trae juicios. ¿Sabe una cosa? Dios tiene misericordia. La Biblia dice lo contrario. Dios dice, Él es paciente para con nosotros, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios tiene el control de eso y es para que los hombres se arrepientan. Pero ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? No es el desastre natural. Recuerda, el desastre natural no habla por sí mismo. Es la palabra de Dios. Algunos van a agarrar, Dios les está hablando y les está diciendo, espérame, predíqueles la palabra. ¿Sabe que estadísticamente solamente los cristianos evangélicos creen que los desastres naturales hablan? O sea, que si usted piensa que Dios mandando un desastre natural va a hacer que se arrepientan los impíos, está equivocado porque ninguno de ellos piensa que los desastres naturales son la voz de Dios hablándoles para que se arrepientan de algo. No. ¿Usted cree que el presidente va a cambiar su estrategia por el huracán? No. Así no se toman las decisiones así. Pero no sé por qué la gente lo piensa así. Es que Dios les está hablando. Dios le está hablando a México, ¿sí?, para que se arrepienta de su pecado. Dios le está hablando que se arrepienta del pecado. Pero mire esto interesante, Jesús. Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este es Jesús, y dice que estaban con ahí unos que le llevaron las noticias. Mira Jesús, Pilato mandó a matar a algunos galileos que llegaron al templo, vinieron a hacer sacrificios. Esto es lo que significa que mezcló los sacrificios. Ellos llegaron a hacer sacrificios al templo y ahí los mató. Prácticamente la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿qué respuesta posiblemente esperaban estos judíos? Que Jesús le dijera, pues por malos, eso les pasó por pecadores. ¿Y qué respondió Jesús? No les respondió eso. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjese. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les volteó la jugada. Y eso es lo que a veces hacemos. Dios les está hablando a los hombres que se arrepientan, por eso les manda un huracán. Y Jesús nos diría, espérate, Dios te está hablando a ti, a mí creyente, a ti. Está hablando a todos, ¿sí?, a todos. Porque lo que estás tú diciendo es que tú eres mejor que el que padeció. Mi hermano, estemos agradecidos si Dios nos ha librado de estos desastres. ¿Nos libró por buenos? No, por su gracia, hermano. Así que debemos estar agradecidos por eso. ¿Merecían aquellos que murieron en un terremoto más esa muerte que nosotros? No, hermano. Es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Versículo 3. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, ¿que nos va a caer una torre? No. Si no nos arrepentimos, ellos murieron físicamente, pero si no nos arrepentimos nosotros, como muramos, moraremos eternamente en el infierno. Si no nos arrepentimos. La palabra que el Señor viene a predicar es de arrepentimiento, sea con desastre natural o sin desastre. Y aquí cuando la gente quiere utilizar el desastre natural, pues utilicémonos para guiar al arrepentimiento, pero los primeros que tienen que arrepentirse somos nosotros. Entonces, lecciones. Los desastres caen sobre todos los hombres. Entendamos esto, los desastres naturales vienen sobre buenos y malos. Pompeya, el Vesubio en el año 70 y tantos. Encontraron familias, encontraron gente durmiendo, les cayó se encuentran pues como cayó toda la lava, pues quedan fosilizados la gente. Encontraron familias completas agarradas de la mano. Encontraron gente besándose, pero también encontraron gente orando. Si se ponen a pensar, años 70, 79, el Evangelio apenas estaba transmitiendo. Es más, ni las cartas se habían predicado. Pablo quería llegar hasta Italia. Y seguramente el Evangelio empezó a llegar. Posiblemente eran pocos los creyentes en aquel lugar. Y usted ve, había una idolatría espantosa, hermano. Y una depravación espantosa en esa región. Uno dice, seguramente fue un juicio de Dios. Pero ahí había creyentes. Que les llegó el Evangelio, ¿cómo? No sé. Alguno de los misioneros, alguno de los hijos de Dios, alguno de los predicadores. Y les cayó la erupción volcánica. ¿Cuánta gente no ha muerto? ¿Cuántas iglesias, hermano, han sido lastimadas? ¿Cuántos creyentes no han muerto en desastres naturales? ¿Cuántos no murieron en los tsunamis? ¿Cuántos no han muerto en los grandes desastres? Los desastres caen sobre buenos y malos. Por eso, buenos y malos hay que prepararnos. No se confíe porque usted es creyente. Así como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, manda sus huracanes sobre buenos y malos. La siguiente lección es que todos somos culpables o deudores ante Dios. Todos somos culpables. Por eso Jesús dice, si no os arrepentís, ustedes también van a perecer. Si nosotros no nos hemos arrepentido, si no nos arrepentimos, también pereceremos. Así que el llamado al arrepentimiento no es al gobierno, no es a los gringos que no nos quieren, no es a los que están diciendo, autorizando las leyes sobre el aborto, sobre los matrimonios homosexuales, que están completamente mal. No se trata de eso, hermano. Dios nos está hablando a todos los que tenemos una deuda con Dios. Si no nos arrepentimos, ciertamente pereceremos. No en esta vida, sino en la vida eterna. Si no nos arrepentimos, ciertamente pereceremos, como les ha ocurrido a otros antes que a nosotros. A no ser que nos arrepintamos, vamos a perecer eternamente, así como aquellos perecieron temporalmente. Así que mi hermano, no juzguemos. No se puede juzgar de los pecados de los pecados de los hombres en base a lo que puedan sufrir en esta vida. De otra manera estaremos juzgando hombres de Dios que están padeciendo también. Hay buenos que padecen mucho y hay malos que no padecen nada. Dios nos llama al arrepentimiento a todos los hombres. ¿Sí? Y por otro lado, mi hermano, aún las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida, escúcheme bien, no es porque Dios nos esté arrojando al horno como basura, sino nos está metiendo al horno como plata para pulirnos. Entienda esto, mi hermano. Dios nos guía al arrepentimiento, pero si usted es un hijo de Dios y Dios lo hace pasar por el fuego, por la prueba, por la tribulación, no es porque lo está desechando como basura, sino porque lo está trabajando
como plata preciosa. Tenemos que pasar por fuego. Seremos salvos, dice la Biblia, como por fuego. Es decir, vamos a ser trabajados. Es el proceso de santificación que Dios está trayendo a la vida de cada uno de nosotros. Dios ya nos salvó por su gracia, pero nos está santificando. Y a través de las pruebas, el fuego, ahí nos santifica. Y entonces entenderemos por qué dice la Biblia, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si pasas por las aguas, no te negarán. Pasarás por ellas, hermano. Pasaremos por fuego, pasaremos por agua, pero Dios estará ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 46. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque brame el mar, aunque suceda esas cosas, hermano, nosotros estaremos confiados. Y una frase que le dije hace rato se la voy a repetir. Espiritualmente, los desastres nos hablan, no hablan por sí mismos. Los desastres se viven y los vivimos de manera diferente cada uno de nosotros. Así que cada uno debe discernir a la luz de la palabra y de la directriz que el Espíritu Santo le traiga a cada persona en su intimidad personal. Quiero ministrar esta palabra, hermano. Hemos entendido que desde el punto de vista espiritual los desastres son instrumentos de Dios para mostrar su gloria, su poder, para decirnos que Él viene pronto, para mostrarnos que vienen juicios de Dios, que son terribles, y para mostrarnos, hermano, a cada uno de nosotros, que tenemos que arrepentirnos todos por igual. También los desastres nos hablan del Evangelio. Somos pecadores y no podemos vencer nuestro propio pecado. Necesitamos a Cristo. Y yo quiero que vengamos a orar un momento al Señor. Y de una manera especial, hermano, a lo mejor usted ha padecido las consecuencias de los desastres, de la inundación, de los vientos. Y usted se pregunta, ¿por qué me ha pasado esto? Tal vez usted no padeció un desastre natural como un terremoto, como un huracán, pero está padeciendo un problema de salud. Y dice, Señor, ¿por qué a mí? Tal vez le dan la mala noticia de que tiene usted una enfermedad terminal. Tal vez un ser querido está perdiendo la vida. Tal vez alguno de sus hijos tiene un problema. Y usted se hace las mismas preguntas que le hice al principio. ¿Por qué me está pasando esto? ¿O qué me quiere decir Dios? No hay una respuesta, hermano, clara. La tiene que buscar usted en su comunión con Dios. Lo que sí debe entender es de que usted necesita dejar que pasen los desastres naturales y debe permitir que pasen los desastres naturales para encontrarse con Dios. Antes que llegue Dios, hay fuego, hay terremoto y hay viento. Dios le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, mire, dice la Biblia, y Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
A Dios lo precedió viento fuerte, terremoto y fuego. Y detrás de ellos, una presencia de Dios que supo discernir: este es el tiempo, Señor, para encontrarme contigo. Se encontró un Elías cansado, un Elías que no quería caminar ya más, un Elías que le dijo: Dios, mátame, ya no quiero seguir más, ya no quiero, esto me ha acabado. Y Dios se manifestó a Elías como con desastres. Pero cuando se acabó el desastre, su presencia es lo único que quedó. Mi hermano, yo quiero llamarlo aquí al altar, a buscar esa presencia de Dios. Deje que pase el desastre, deje que pase la situación. Ahora venga y encuéntrese con el Señor para que el Señor le dé palabra y dirección. No se la voy a dar yo no tengo ninguna respuesta. ¿Por qué a usted le pasó y por qué al otro no? Está en la soberanía de Dios, por eso venga Él. Ahora, ¿qué sigue, mi hermano Andrés? Venga Él. Elías vino y Dios le dijo: largo camino te espera. Esto es lo que vas a ir a ungir a tal, vas a ir a hacer esto. Eres un profeta, yo te he llamado. No te voy a matar hoy, no te voy a quitar la vida hoy, porque tienes un propósito que cumplir. Si hoy usted y yo tenemos vida es porque tenemos un propósito que cumplir. Si Dios le ha dado vida, hemos pasado por desastres, tenemos vida, tenemos oportunidad, sufrimos pérdida. A lo mejor se ha sufrido pérdida, pero Dios tiene un propósito para usted. Venga ese silbo apacible de la presencia de Dios a buscar respuesta. Respuesta a su ansiedad, respuesta a su necesidad, respuesta a su enfermedad, respuesta a su carencia, respuesta a las situaciones difíciles de la vida. Venga a buscarlo. No crea que usted tiene mala suerte, no es de suerte, mi hermano. Usted puede decir: es que yo tengo muy mala suerte. ¿Qué mala suerte tengo? Dios tiene un propósito. Venga a encontrarse con Dios.